Beta-oxidación. Integrantes: Solín Romero, Martín Soto, Emanuel Cardoso, Christopher Reyes. Sección 203. Beta-oxidación de ácidos grasos. Por oxidación se entiende que es la remoción de electrones, y beta se refiere al carbono 3 de los ácidos grasos. Proceso catabólico de los ácidos grasos. Al tener un ácido graso de 16 carbono, al pasar por la beta-oxidación, el resultado son 2 carbonos en forma de acetilcoenzima A. Al pasar esto quedan 14 carbonos. Este ácido graso de 14 carbonos va a regresar pasando otra vez por la beta-oxidación y de nuevo 2 carbonos en forma acetilcoenzima A, quedándose así con 12 carbonos y así sucesivamente hasta degradarse por completo el ácido graso. Este acetilcoenzima A que se va formando puede entrar tanto al ciclo de Krebs o a formar cuerpos cetónicos y van a formar también coenzimas reducidas. La enzima que regula la beta-oxidación es la malonil, coenzima A, ya que forma parte de la síntesis de ácidos grasos. Si se sintetiza ácidos grasos, la malonil coenzima A, que forma parte de la síntesis, va a inhibir la carnitina acetiltransferasa 1, que es la coenzima de la beta-oxidación. La carnitina acetiltransferasa 1 o CAT1 se produce principalmente en el hígado, especialmente en la mitocondria, aunque también en los músculos y tipos de células. Se activa principalmente por la epinefrina, cortisona y la disminución de insulina, aunque es una activación indirecta, ya que en ayunas se libera epinefrina, cortisol, glucagón y hormonas del estrés. Estas hormonas activan la enzima lipasa, sensible a hormonas también llamada lipasa movilizadora, que inhibe los triglicéridos en el tejido adiposo, degrada los triglicéridos en el tejido adiposo y libera glicerol y ácidos grasos. Estos ácidos grasos van a ir al hígado y van a entrar en la beta-oxidación de ácidos grasos. Bueno, en la beta-oxidación se producen 5 moléculas de ATP. NADH produce 3 de ATP y FADH produce 2 en la cadena de transporte de electrones. Aquí, como lo mencionaron anteriormente, con las enzimas, aquí se ven los síntesis y pasos. Los ácidos grasos que entran en la célula y van a la mitocondria, tenemos la membrana externa, membrana interna y matriz mitocondrial. Estos ácidos grasos se van a convertir en acilcoenzima A. La enzima que va a producir esto se llama acilcoenzima A sintasa. Los ácidos grasos se convierten en acilcoenzima A por la acilcoenzima A sintasa, es decir, sintetiza la acilcoenzima A, o también se conoce como tioquinasa, pero principalmente se conoce como acilcoenzima A. Se une la coenzima A los ácidos grasos. Esta es una reacción que va a utilizar ATP, pero anteriormente formamos 5 moléculas de ATP en la beta-oxidación de ácidos grasos, pero aquí se empieza degradando ATP. Ese acilcoenzima A, una vez formado, se va a unir a la carnitina. Esta reacción, la cual va a liberar a la coenzima A, se forma acilcarnitina. Esto básicamente se produce para que el acil que estaba acá arriba, que se formó en acilcarnitina, pueda entrar a la matriz, a la membrana interna primeramente, porque es impermeable, ya que no lo puede hacer por sí sola y necesita de la carnitina para poder transportarse. Y aquí se libera también coenzima A. La enzima que produce este procedimiento es carnitina acetiltransferasa 1, o también se puede abreviar como CAT1. Esta es una enzima inhibida por malonil coenzima A, porque no se puede dar la síntesis de ácidos grasos y la beta-oxidación al mismo tiempo. Entonces, si estamos sintetizando ácidos grasos formando malonil coenzima A, no se va a poder producir beta-oxidación. Entonces, la malonil coenzima A inhibe esta enzima. La enzima carnitina acetiltransferasa también se puede conocer como carnitil palmitoiltransferasa. Esta enzima elimina la coenzima A de la molécula acilcoenzima A y a la vez la une a la carnitina y a la vez la une a la carnitina y hace que se
formen una para que puedan atravesar la membrana interna de la mitocondria. Aquí se puede ver el transportador de carnitina, también conocido como transportador proteína translocasa o transportador de carnitina, el cual produce el paso de la acilcarnitina de un lado a otro. Una vez que este pasa por ahí, ya pasa a la matriz mitocondrial. La acilcarnitina, una vez en la matriz, se va a tener que convertir de nuevo a acilcoenzima A. Sucede exactamente lo mismo que en el paso anterior, pero a la inversa. Acilcarnitina se convierte en acilcoenzima A. Se une la coenzima A, esto lo produce la carnitina acetiltransferasa 2. Ahora hablaremos sobre las reacciones de la beta-oxidación. Son 4 reacciones que conducen a la liberación de una molécula de acetilcoenzima A y el acortamiento en 2 átomos de carbono de ácido graso. Primero está la oxidación por FAD, segundo sigue la hidratación, tercero ocurre la oxidación por NAD y por último la tiólisis. La oxidación por FAD, acetil-CoA, se convierte a trans-enoil-CoA por la acil-CoA deshidrogenasa. La hidratación, trans-enoil-CoA se convierte a 3-hidroxiacil-CoA por la enoil-CoA hidratasa. La oxidación por NAD, 3-hidroxiacil-CoA se convierte a 3-cetoacil-CoA por la 3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa. Y la tiólisis, 3-cetoacil-CoA se convierte a acetil-CoA por la beta-cetotioliasa. Primero está la oxidación por FAD. La oxidación del ácido graso por acetilcoenzima A desoxigenasa, el producto de esto es trans-enoilcoenzima A. Segundo, sigue la hidratación. La trans-enoilcoenzima A por la enoilcoenzima hidratasa se convierte en hidroxiacilcoenzima A. Tercero, ocurre la oxidación por NAD. Esta NAD se va a formar por la enzima hidroxiacilcoenzima A en 3-cetoacilcoenzima A. Y por último, la tiólisis. El producto va a ser una molécula de acetilcoenzima A y una acilcoenzima A con 2 carbonos menos. La beta-cetotiolasa convierte la 3-cetoacilcoenzima A en una molécula de acetilcoenzima A y una de acilcoenzima A con 2 carbonos menos. La enzima acilcoenzima A deshidrogenasa es una enzima que al tener una deficiencia de esta se va a presentar en niños con hipoglucemia, en ayunas, con disminución de cuerpos cetónicos. No se va a poder formar cuerpos cetónicos y esto es característico ya que la acetilcoenzima A, una vez que se forma, va a entrar a la síntesis de cuerpos cetónicos y al ciclo de Krebs dependiendo de las necesidades. El acilcoenzima deshidrogenasa, que aparece aquí, se convierte en acetilcoenzima A, oxidación por FAD, es decir, FAD se convierte en FADDH, que produce 2 de ATP en la membrana interna donde se produce la cadena transporte de electrones. Enzima 3-hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa, NAD lo convierte en NADDH, pero no se menciona ya que no trata ninguna enfermedad. La 3-hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa reduce el NAD. Este FADDH y NADDH va a entrar a la cadena de transporte de electrones. El complejo 1 de la cadena de electrones es NADDH deshidrogenasa, aparece aquí, lo cual convierte el NADDH en NAD, y los electrones que se liberan pasan del complejo 1 a la coenzima Q. Básicamente están entrando en la cadena de electrones. El gradiente que se forma gracias a este paso de electrones, el gradiente de hidrogeniones, va a permitir que la ATP sintasa pueda generar ATP. La ATP sintasa es la encargada de producir ATP en la cadena de transporte de electrones, o sea la fosforilación
oxidativa. Este gradiente que se forma gracias a esos electrones produce que se regresen a los hidrogeniones y se forme ATP.